A 8 días de finalizar la jornada especial de inscripción en el registro electoral, son muchas las trabas, retrasos y dificultades que denuncian desde los partidos políticos y organizaciones electorales sobre el desarrollo de este proceso. En Venezuela fueron instalados un número reducido de establecimientos para inscripción o actualización de datos. En Caracas, Luis Alejandro Laya tiene un reporte en relación a este tema. Luis. Hola, buenas tardes. Quedan tan solo 8 días de la jornada especial del registro electoral para la inscripción o actualización de datos de cara a la elección presidencial del próximo 28 de julio. Indican tanto desde sectores políticos como también desde organizaciones de la sociedad civil que no podrán inscribirse los 3.500.000 nuevos votantes que hay en Venezuela. Tampoco podrán actualizar sus datos la gran mayoría de los migrantes que están en el exterior. Señalan que ha sido un proceso engorroso, con pocos puntos. En Venezuela se han instalado 315, según lo notificado por el Consejo Nacional Electoral, la cifra más baja para cualquier proceso electoral presidencial de los más recientes. También señalan que ponen la lupa en lo internacional, un proceso engorroso con exceso de requisitos, lento y que no ha cumplido los lapsos necesarios, por lo que mucha parte de la diáspora no podría votar. La jornada especial de inscripción o actualización de datos del registro electoral para la elección presidencial del próximo 28 de julio ha mostrado grandes dificultades, trabas y problemas que, según expertos en materia electoral, impedirá que los más de 3,5 millones de nuevos votantes puedan inscribirse y que la mayoría de los migrantes puedan actualizar sus datos para votar en sus nuevos países de residencia. Para las elecciones presidenciales del 2012, allí el periodo en que estuvo abierto el registro electoral fue de 8 meses y el número de puntos que estuvo funcionando a lo largo de esos 8 meses fue un poco más de 1.300. Más puntos, mucho más días, y eso permitía que efectivamente los ciudadanos pudiesen, con relativa facilidad, ejercer su derecho a registrarse para poder votar. Y es que denuncian desde partidos políticos que se trata de una operación para evitar que los ciudadanos puedan votar, para desmotivar la participación ante el rechazo hacia Nicolás Maduro. Bueno, cuando tú revisas, si queremos hablar en encuestas, cómo está quienes están en el poder, el 10% si acaso lo apoya. Y el 80% de los venezolanos quiere cambio. Entonces, si tú dejas de inscribir, como lo hemos venido esforzando, a 3,5 millones de venezolanos a un sistema donde van a votar y donde van a garantizar la victoria opcional en la oposición venezolana actual, obviamente ellos van a buscar de hacer Operación Morrocoy como lo han venido haciendo en el país y fuera del país. Denuncian con preocupación lo que ocurre con el registro electoral en el exterior, no solo el retraso en la activación del proceso, sino principalmente la exigencia de requisitos excesivos a los migrantes. Lamentablemente vemos cómo a los venezolanos se les está pidiendo más requerimientos de lo que sale en la ley, una ley que yo quise sacar el día de hoy porque lamentablemente no se está cumpliendo el 100%, y no solo eso, sino que hay atrasos en la apertura de los diferentes registros. Estamos hablando de que hay registros que no comenzaron el día que tenían que comenzar, que era el 18 del mes pasado, sino que comenzaron la semana pasada o están comenzando esta misma semana, con un atraso importante. Pero también alertan sobre irregularidades denunciadas dentro de Venezuela y que han sido registradas por la organización Voto Joven. Comprobantes que tienen una fecha extemporánea o a futuro del momento de la inscripción, comprobantes que no son entregados o incluso retrasos al momento de la inscripción de más de 4 horas. Señalan que votar, que elegir en Venezuela es un derecho, debe ser garantizado tanto por el Consejo Nacional Electoral como por la Constitución de la República y el Estado venezolano. Señalan que lo que hoy está ocurriendo son trabas para que la mayoría de los nuevos votantes y también de los migrantes no puedan participar. Esto, dadas los bajos niveles de apoyo popular que tiene el régimen venezolano. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, para la tarde de NTN 24. Gracias, Luis, gracias por la información. Evidentemente es parte de una estrategia. Aquí hemos visto y hemos denunciado a través de nuestro periodista en Madrid, por ejemplo, los problemas que se han presentado en España, no solo en la capital, también en Barcelona y en otros lugares más. Sabemos que en otros países de Europa ha ocurrido lo mismo. Muy pocos son los consulados que funcionan. Tengo información de algunos que van con rapidez. Ni siquiera lo voy a mencionar, no sea que llamen para que no funcione o para que empiecen a aplicar Operación Morrocoy. Ya sabrán quienes me han dado la información, que es por eso que no lo menciono, porque me da temor de que lo que hasta ahora funcionó lo entorpezcan de alguna manera. Ahora bien, entre los lugares
o entre los países que más venezolanos tienen está Colombia, evidentemente. ¿Cómo funciona Colombia? ¿Cómo está funcionando? Quiero darle la bienvenida a María Corina Ribodó, ella es directora de la ONG Gran Acuerdo Venezuela. María Corina, bienvenida, buena tarde para ti. Hola, Idania, mucho gusto. Gracias por este espacio. Buenas tardes. No, gracias a ti. ¿Cómo está funcionando en Colombia el registro electoral? Porque entiendo que no de la mejor manera. Mira, Idania, hemos conseguido, nosotros las organizaciones sociales que luchamos por los derechos de los migrantes en Colombia, hemos visto que nuestro derecho al voto ha estado totalmente vulnerado, no solamente en el consulado de Bogotá, sino en todos los consulados de Venezuela en Colombia, en Medellín, en Cúcuta, en Barranquilla, en Cartagena. Es decir, no nos hemos podido inscribir y no se nos está permitiendo nuestro derecho a inscripción y actualización de datos en el exterior, y básicamente no estamos pudiendo registrarlo. Hicimos una denuncia el miércoles pasado, el miércoles 3 de abril, fuimos organizaciones de la sociedad civil a entregar una carta al cónsul Giovanni Hernández haciéndole una petición de que reconsiderara estos requisitos tan restrictivos que están fuera de la ley orgánica de procesos electorales, ya que recordamos que la ley orgánica dice que solo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela. Dentro de este otro entraría el PPT, que es el permiso que tiene la mayoría de los venezolanos que denota legalidad y permanencia en el país, ya que fue ratificado por Cancillería colombiana en un derecho de petición que le hicimos las organizaciones, las ONG que hacemos vida en Colombia. De manera que en este momento se nos está vulnerando nuestro derecho al voto gravemente, ni siquiera los residentes se están pudiendo inscribir, ni siquiera los que tienen cédula de extranjería y tampoco los que tienen PPT. Es decir, nadie se está pudiendo inscribir en este momento. Hasta el día de hoy solamente se han podido inscribir alrededor de 53 personas en Bogotá y somos más de 640.000 personas que vivimos, venezolanos en Colombia, que queremos inscribirnos. O sea, 53 de más de 600 personas registradas. Es absurdo, absolutamente absurdo. 600.000, más de 600.000 y solo van 53, por eso, alrededor de 50. Me comí una gran omisión, el 600.000 y solo van 53. Además que entiendo que tiene que presentar el pasaporte vigente. ¿Qué tiene que ver el pasaporte cuando para votar en Venezuela lo que se utiliza es la cédula de identidad? Para ir a un registro electoral se necesita la cédula de identidad, vigente o vencida. Aquí quieren el pasaporte, lo quieren vigente, cuando todo el mundo sabe, absolutamente todo el mundo, los problemas que han habido a lo largo de estos años con el pasaporte, tanto que hay países como Estados Unidos que decidió, por ejemplo, aceptar por 5 años para ingresar venezolanos un pasaporte vencido a partir de una fecha determinada. ¿Qué hacen pidiendo el pasaporte, María Corina? Esa es otra de nuestras peticiones, que le entregamos un radicado al cónsul Giovanni Hernández, que nos dijo que iba a elevar esta petición porque entiende los argumentos legales, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Y una de las peticiones es que se acepte el pasaporte vigente o vencido. Todos sabemos, es de conocimiento público, que no ha habido consulado de Venezuela en Colombia por más de 7 años. Mucha gente quiere inscribirse y una de las trabas que hemos conseguido bastante es que no tienen el pasaporte vigente, más sí lo tienen vencido, o sea, sí lo llevan, pero al ver que está vencido lo rechazan inmediatamente y no lo dejan ingresar al consulado. Y las pocas personas que sí han podido ingresar, que tienen todos los requisitos, que son bastante restrictivos y fuera de ley, a veces logran ingresar al sistema y les llega un correo de rechazado. O sea, ni siquiera las pocas personas que están pudiendo ingresar los están permitiendo ingresar sus datos, y luego a los minutos o a las horas les llega un correo de rechazado. Lo sé porque tengo personas y como observadora de este proceso hemos visto esas irregularidades, además de que no cumplieron con el cronograma establecido, no abrieron el 18 de marzo, hay 8 días de retraso, el 27 de marzo se cayó el sistema. O sea, estas irregularidades que lo único que nos queda a los venezolanos en el exterior es alzar nuestra voz, hacer estas denuncias,
Por eso te agradezco el espacio en medio, porque creo que a través de esta presión se pudiera hacer llegar esta voz y estas peticiones y estas denuncias para que se haga algo, se extienda el cronograma, se permita el pasaporte vencido por las razones que ya explicamos, para mayor participación electoral, para asegurar y garantizar el derecho al voto en el exterior, porque si no, no van a haber elecciones libres. Luego, también que se acepte el PPT, que es el permiso que denota legalidad y permanencia en el país de la mayoría de los venezolanos. En este momento somos alrededor de 2 millones de venezolanos que pudiéramos inscribirnos. Y te puedo dar una cifra alarmante. No creo que pasemos de 10.000 personas inscritas. Es muy grave. Bueno, es muy grave, pero lamentablemente es parte de la estrategia del régimen. Es decir, mientras más dificulto el registro, menos personas van a votar, porque el régimen sabe que la mayor parte de los venezolanos que se encuentran en el exterior van a votar en contra de Nicolás Maduro. Simple y llanamente por eso hay atraso en la mayor parte de los países, en todos los consulados, donde además absurdamente, cada cónsul puede poner el requisito que le parezca necesario a él como persona. Cosa absurda, porque tendría que haber una reglamentación. En todo caso, María Corina, lo bueno es hacerlo público, hablar de las trabas que se están poniendo y sobre todo decir que los venezolanos quieren votar, quieren participar de un proceso, pero si no se agiliza el registro, tú lo has dicho, ¿de qué elecciones libres estamos hablando? Sí, si no se nos permite a los más de 4 millones que estamos en edad de votar, de venezolanos en el exterior, no se nos permite registrarnos y actualizar nuestros datos en el exterior, no podríamos estar hablando de elecciones libres, justas y transparentes para estas elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. Y bueno, es verdad, no pareciera una estrategia, sin embargo, creo que con las denuncias que hicimos la semana pasada, el miércoles pasado, yo misma fui la que denuncié que los requisitos no concuerdan, los que están en la página de la Embajada de Colombia en Venezuela, los requisitos no concordaban con los requisitos que estaban en el consulado. Y fíjate, hoy me meto en la página y ya lo quitaron. Es decir, ellos se están dando cuenta de las denuncias que estamos haciendo, que no es coherente unos requisitos con otros, no son coherentes los requisitos que están en las páginas de las embajadas con lo que piden el consulado, que no es coherente en los consulados los requisitos que piden con la ley orgánica del artículo 124. O sea, ya veo que ni siquiera los bajaron, quitaron los requisitos que tenían en la página. Claro. Y sin embargo, le recordamos al cónsul Giovanni Hernández y al embajador Carlos Eduardo Martínez Mendoza las palabras que dicen que todavía no han quitado en la página de la embajada, que dice, le recordamos que el sufragio electoral es un derecho establecido en la Constitución de la República Venezolana. Claro. Y además es un derecho humano universal. Yo no puedo creer que en 2024 yo esté luchando por mi derecho al voto. O sea, me siento como que estoy en el siglo pasado, en 1900, donde las mujeres no podían ni votar. En este momento ni siquiera son las mujeres, somos todos. Todos los venezolanos en el exterior. Vamos a insistir en este punto, por lo menos para que se haga público y se sepa. María Corina, gracias por acompañarme en la tarde de hoy. Gracias a ti. Y esperamos de verdad que se extienda el cronograma, que se acepten los pasaportes vencidos, que acepten el PPT y que nos dejen en general en el mundo a todos los venezolanos nuestro derecho al voto, que es un derecho humano y que está consagrado en la Constitución de la República de Venezuela. No es por un candidato, es un derecho universal y un derecho que está en la Constitución de Venezuela. Y un derecho que hay que exigir, simplemente. María Corina Ribodó. Buena tarde para ti. Vamos a insistir y volvemos a hablar antes de que cierre el registro electoral. Claro que sí. Muchas gracias. No, gracias a ti de nuevo.